Saludos a toda mi gente de La Mira Sport, esperando que todos se encuentren bien. En La Mira Sport trayéndole, como siempre, platos fuertes, entrevistas nutritivas, educativas y en este caso es una entrevista muy especial para mí y para nuestro proyecto, porque estamos hablando de un niño que lo vimos crecer en el ambiente del béisbol, un niño que vimos parte de los sacrificios que tuvo que hacer para lograr su sueño de convertirse en pelotero profesional, pero él, con su propia palabra, nos lo va a explicar en breves momentos. Con nosotros, en el escenario de La Mira Sport, Steven Miguel Mariñez. Hey, mi Yander, todo bien. Buenas tardes a todo el público de la Mira Sport. Para mí es un placer estar aquí con cada uno de ustedes y con mi hermano Yander, que vamos a estar aquí teniendo una pequeña conversación. Bien, Steven, como decía el intro, pues para nosotros es un honor y un grato placer llevar esta entrevista, quizás antes de que con las condiciones que tú proyectas, con lo que se visualiza que tú vas a hacer en un futuro, que va a ser un gran prospecto de las grandes ligas, si Dios lo permite, pues nosotros tener esta oportunidad en tus comienzos, llevar esta gran historia a tantos jóvenes que hoy en día se encuentran luchando por su sueño de ser profesional. Háblanos un poco de tus inicios, dónde iniciaste, de dónde nace esa vena de querer jugar béisbol y si ese era tu pasión desde pequeño. Sinceramente, es un tema un poquito complicado, porque verdaderamente de pequeño béisbol era lo que yo menos quería. Por- Oigan eso. Porque practicarlo era como una obligación que yo tenía. Incluso yo buscaba toda forma, yo voleibol, basquetbol, fútbol, para, para no pisar un play nunca. Pero mi hermano siempre estuvo ahí, quieto, pelota, pelota, y yo que no, yo hablaba con mi madre y ella, yo no me meto en eso, ella decía, o sea, como su libro de ustedes. Y yo agarraba y me encerraba en el poli, o sea, que cerraban la puerta. Yo me encerraba ahí a jugar voleibol, para no tener tiempo de ir al play. Y de que yo salía de ahí era para el play, y el hombre para el play. Y yo que no. Luego de ahí, ahí en la liga de las caobas, luego de ahí yo empecé a ir a juegos y a cosas. Y los muchachos hacían bulla y aplausos. Tú eres duro. Y yo, oh, pero esto está como bueno aquí, me hacen bulla y vaina. Y después ahí le fue agarrando un poquito de amor, pero cuando me tocaba parte, que era como la parte física, la exigencia del béisbol, ya nuevamente, ya yo quería dejarlo Ok. nuevamente. Cuando ya ves esa parte, porque para mí como niño era muy duro y yo estaba detrás de algo por aplauso, en ese momento no era pasión. Bueno, tú sabes que a la mayoría de los prospectos de hoy en día, de los niños que están en el béisbol, les gusta lo fácil, les gusta jugar, ir al play, jugar con tu tri, todo eso. Pero cuando ya se le exige, porque se le ve un tipo de condición, muchas veces hasta deja el béisbol. Y quizá eso fue uno de los momentos que tú quisiste describir ahí, pero aún así seguiste hacia adelante. Cuando Steven dice, bueno, me gusta esto, voy para encima, yo quiero ya ser pelotero, ¿a qué edad? En sí ya yo lo acepté luego de que ya mi hermano había renunciado, porque de tanto rechazo, él renunció. Y yo ahí sentí ya lo que era diferente incluso. Como ya yo no quería jugar pelota, me mandaron a un taller, recuerdo yo, con mi tío. Y yo iba contento porque yo siempre he sido de cosas así. Y yo dije, no, yo voy a trabajar. Cuando yo llego allá me tenían era que esto, recoge aquello, recoge esto. Ya no me gustaba. Entonces luego de ahí, yo sí digo, yo voy a jugar pelota. Pues ya yo veía que Para no ir a trabajar. claro, para no tener que ir para el taller. Luego de ahí yo empiezo, ahí sí, ya yo decido y le digo a mi hermano, por favor, ya dame práctica. Incluso teníamos un tema que era batear a las dos manos. Y yo le dije, dame práctica, yo voy a batear a la zurda. Yo no me voy a batear a la zurda y vaina. Y luego de ahí sí ya me puse en serio. Incluso había parte, la misma parte que me incomodaba, que yo aprendí como a llevarme con ella. Y él era bien exigente, pero ahora yo reconozco, como eso que tú decías, mi principal error era ese, cuando yo quería como renunciar porque estaba lo fuerte, porque en lo fuerte es la principal base donde tú te haces pelotero. Porque si yo me hubiese quedado todo el tiempo en que suave, suave, que no me gustaba esa parte, simplemente me hubiera estancado y quizá no hubiese avanzado, pero, Así es. pero lo reconozco ahora.
esa parte. En ese momento, Steven, donde ya tú reconoces que hay que trabajar fuerte porque yo quiero ser pelotero, porque es lo que me dice mi hermano, porque es lo que me dicen donde yo estoy practicando. En ese momento, ¿tú estás donde? ¿Estás solamente practicando con tu hermano? ¿Estás practicando en alguna liga? ¿Estás practicando en algún programa? ¿Y qué edad tenías? En ese tiempo yo tenía 8 años, 8 años y medio más o menos. Ahí ya fue que yo tomé como la decisión, entre 8 y 9, tomé la decisión ya de que sí, voy. En ese tiempo yo aún seguía con mi hermano, jugaba los sábados en la liga de la Caoba, recuerdo que mi hermano se ponía atrás de mí, eso era para enseñarme situaciones, que el juego, que para aquí, allá. Y obviamente seguíamos con el trabajo duro, no era tan solo ese juego, porque luego de ese juego había trabajo y antes. O sea, el trabajo nunca se detenía ni los domingos. Pero ya yo estaba en serio, ya yo estaba ahí dispuesto a lo que yo estaba haciendo. Luego de ahí a los 9, y ahí ya fue que yo entré a una liga, que duré un poco tiempo, pero luego de ahí ya todo el tiempo fue béisbol. Pero Steven no simple y llanamente se quedaba con el trabajo de la liga. Había un trabajo extra aparte, ¿verdad que sí? Sí, todo el tiempo. Yo incluso recuerdo, cuando yo estaba en el colegio, mi hermano me despertaba a las 6. A las 6 íbamos para el play de las caobas, ahí practicábamos, luego de ahí yo íbamos rápido a la casa a cambiarnos para ir para el colegio y desayunar. Y luego nuevamente salía al colegio, tenía que hacer la tarea ahí mismo, porque luego de ahí dedicábamos el tiempo al play hasta que ya no se podía. A veces salíamos al play 10 de la noche, 11 de la noche, aprovechábamos las luces del sol Sí. y ahí aprovechamos a entrenar, porque además de la liga, así como tú dijiste, el trabajo duro nunca se detuvo, porque como le digo, si nos hubiésemos quedado en solo en la liga, quizá el resultado No hubiera sido esto. no hubiera sido. Bueno, señores, miren, un stop en este momento. Steven está adelantando algunas cosas de lo que quizá nosotros queremos llevar a ese público joven, a esos niños, que son muchos, que siguen el programa de la Media Sport. Yo diría que el 80% de nuestros seguidores son jóvenes que aman el deporte, que aman el béisbol y que quieren ser peloteros. Y oigan bien lo que Steven acaba de decir. Es que Steven no practicaba solamente en su liga y ya, no, no. Steven se fajaba muchas veces hasta las 10 de la noche y hubieron momentos que yo logré verlo a él dentro del play, saliendo tarde, porque él quería ese sueño. Pero vamos a seguir escuchándolo. Entonces, Steven, ya me imagino que con 11, 12 años, ¿a dónde está Steven? Ya está en una academia, ya está en un programa. Yo estaba en una liga como programa a los días. Yo salgo de ahí porque ya estaba en el sistema, tú sabes, negocio y eso. Y un día me enviaron a mi casa tarde de la noche, yo con 10 años, solo. Fue de pintura. Incluso yo tuve que entrar ahí de la caoba hacia mi casa caminando. Fue un tema que no le agradó a mami. Luego de ahí yo salgo de la liga, sigo practicando con mi hermano. Y el primer lugar donde yo entro es a la academia de Epi Guerrero. Yo entré ahí con 11 años. Ya ahí yo empiezo a ver cosas diferentes. Yo empiezo a ver que el movimiento del béisbol no es de la misma manera que yo lo conocía. Y no porque no se trabajara duro, pues yo vengo de trabajar duro, sino porque ahí tú lidias con muchas actitudes, mucha costumbre de muchas personas, cosas que, por ejemplo, desayuno, tú te levantas y estás ahí, si tú no lo quieres, tú tienes que comerlo porque Es lo que hay. es lo que hay, no tiene una opción. Pero, sin embargo, fue mi primera academia y yo incluso ni los fines de semana yo me quería ir, porque yo lo que entendía es, si aquí es que yo voy a firmar, aquí es que yo tengo que estar. Claro. Yo no quiero ir para mi casa. Yo me quiero quedar aquí. Si aquí es que yo voy a conseguir mi sueño, yo quiero estar aquí. Me decía, no, tienes que irte porque la escuela, y también yo quería usarlo como un tema para guiarme. Y no ir a la Y escuela. no ir a la escuela, pero sí. Bueno, pero luego entonces de Epi Guerrero, ¿qué tiempo dura ahí? Y si ya a través de ello tú vas a otra academia, o ya sea por vía de tu hermano o otra persona, que tú llegas a la academia donde ya tú te estableces. Fue un trayecto largo. Yo no te voy a mentir, recorrí varios lugares. Luego de ahí estuve en la academia en Jacob, donde Nanita. Incluso estuve donde Mickey algunos días. Incluso fue donde Mejía, que ese era mi sueño. Mi sueño era siempre y que yo quería estar en esa academia, llegar algún día a estar en esa academia porque yo veía que ahí estaban todos los prospectos. Entonces yo decía, si yo llego ahí,
yo voy a ser duro. Claro. Sea como sea, yo voy a ser duro porque todo el que está ahí es duro. E incluso cuando voy ahí, que fue una de las partes que más me rompió el corazón del béisbol, yo tenía mis condiciones, yo hacía la cosa, pero cuando yo estuve ahí, no sé si era la presión del lugar, yo en buen dominicano me volví un etcétera. Güey, ya me tiraban BP, yo como que no veía la bola, yo un pitcher no veía la bola, incluso de ahí me botaron. Por eso yo llegué a la parte donde me desgarré el corazón por primera vez en el béisbol. Y ahí era que tú querías estar, Ahí en la era, academia. era mi sueño, ahí era que yo quería estar desde el principio. Me botaron de ahí, yo sí por dentro estaba como con ese dolor en el corazón y más por la forma que me botaron, que fue porque mis condiciones no estaban al tanto del lugar. Luego de ahí paso a trabajar nuevamente con mi hermano. Luego ahí mi hermano con una persona empezaron a moverme. Ujú. Luego él decide ahí, se junta una persona que con like, se junta like y me llevan a la VIP. Ahí sí ya yo llegué al destino final, como dice, con 13 años. Llegué yo. Bueno, y algo interesante, te botan de donde Jaime Mejía, donde es la academia donde él sueña, donde él soñaba estar, donde él quería estar, pero él no se desmayó, él no dijo yo voy a dejar esto, yo me voy a quedar en mi casa, no, él siguió trabajando duro, como acaba de decir, con su hermano principalmente. Aparecieron unas cuantas personas donde lo llevaron ya luego a otra academia, donde ahí viene el trabajo fuerte hacia el camino donde lograr el sueño. Llega a la VIP. ¿Qué pasa ahí? Disculpa, ahorita me equivoqué, llegué a los dos. Luego que yo llego a la VIP, empiezan nuevamente los temas. Incluso cuando yo llego hay varios comentarios, el chamaquito tiene actitud, el chamaquito esto, y Valladares, él al principio decía, yo no he visto eso. Valladares es El, el el dueño de la... de la VIP, ajá, el jefe. Pero yo no he visto eso. O sea, él lo tenía como que las personas estaban diciendo eso como para cerrar puertas. Ujú. Verdaderamente en ese entonces era un poco así. Era como cerrando puertas. Cuando yo llego ahí, yo todo bien. Luego ahí empiezan que dos, tres temas, que empiezo que de respondón. Nunca fui vago. Esa parte no, porque como venía tanto tiempo trabajo duro, el trabajo duro nunca fue un tema. Pero como le digo, yo empecé a ver cosas nuevas. Tal vez como muchacho me sentía por encima de los demás y eso me llevó a volverme un poco egocéntrico, cosa que me afectaba en el béisbol, porque empecé a coger actitudes que no eran correctas, porque tú que has estado todo el tiempo en esto, tú sabes que esa parte el béisbol no la perdona, que cuando se trata de tu disciplina Así y es. actitud. Incluso yo era muy expresivo con las acciones. Yo, por ejemplo, me ponchaba y que un casco, que un bate, que una cara. Cuando no traía el casco, el bate ponía una cara y yo lo veía normal. Yo lo veía normal, como que no había pasado. Después venía todo bien, me corregían, porque obviamente ellos saben de las condiciones y eso. Y era un talento que no querían que se perdieran por una actitud, por algo que se podía corregir. Claro. Pero eso de la actitud me fue, cuando ya yo empecé a avanzar, que yo el proceso de hacer trayado, eso me fue cerrando Te puertas. fue limitando. Me fue cerrando puertas porque incluso cuando uno trayaba un bate y un caco, ponía una cara. Entonces los scouts siempre están evaluando eso. Bueno, Y y algo que resaltar de esto que acaba de decir Steven, miren, eso es algo que se ve muy a menudo en el béisbol y más con prospectos cuando ya empiezan a cotizarse, cuando su talento empieza a hablar por sí solo. Y si en ese momento no aparece un asesor, un entrenador que lo jale a capítulo, le dé un buen consejo y el muchacho acepta y el muchacho baja la guardia, lamentablemente muchas veces ese prospecto se queda en el olvido y no firma y Steven lo sabe. Eso es parte de lo que él está diciendo ahora. Si Steven, porque dijo una palabra que le presté mucha atención, porque él dice, yo era, es decir, que él mejoró eso para el bien de él, porque si no, no estuviera aquí hablando con nosotros en estos momentos. Seguimos en ese momento, Steven. pues sí, luego, como le digo, empiezan los trayados. Y ya que yo empiezo a mostrar actitudes,
Ya se empieza a regar la voz de que el pelotero, que la actitud, el pelotero, que la actitud. Recuerdo una de las primeras actitudes que yo noté, que luego no la reconocí en el momento, sino luego, yo estaba haciendo un tryout y no sé si fue una prueba o algo. La 60 estaba medida, normalmente siempre la ponían ahí. Y ese día, delante de mí, la pusieron un poco más atrás. Y yo en ese momento me incomodé, porque yo le digo, hey, la 60 no va ahí, la 60 va más para adelante. Eso es para que yo corra menos. Pero el mismo tema de mi actitud, y ahí ya yo estaba demostrando. Si era una prueba, ya estaba quemado desde el principio. Claro. Y recuerdo, la 60 no la corrí duro, porque ya mi mente estaba en que me echaron la 60 más para atrás y que yo no iba a hacer buen tiempo. Y para que tú veas que erróneo yo estaba, que quizás si ellos le echaron más para atrás aquí, la pusieron más para adelante allá, pero yo no estaba pensando en que si estaba más para adelante allá. Yo estaba pensando que aquí no estaba donde yo estaba acostumbrado. Así. Y eso me bloqueé. Corrí la 60 como que no me interesaba. Y yo pensé que yo me la estaba comiendo. Y Es ahí ese rol mental al que afecta es al pelotero. a mí mismo. Yo pensé como yo me la estaba comiendo y yo lo que estaba cerrando puertas. Y en este negocio, cuando tú empiezas a cerrarte puertas tú mismo, que tú puedes tener todas las condiciones del mundo. Tú puedes ser un barribón niño y no sirve de nada. Así es. No sirve de nada. Pero fue algo que yo fui reconociendo poco a poco. Cuando fue mi boom más grande, fue un tryout, yo estaba, como te repito, yo también considero que fue una prueba. Yo llegué, cuando va a llegar los rolling, ya para el primer rolling, me dan, al que iban delante de mí eran peloteros de ese lugar. Ahí eran todos sus rolling normal. Cuando voy yo, me dan uno. Cuando yo voy para el otro, me dan un rolling para el lado, de la base. O sea que el primer rolling es el de lado. Sí. Me dieron uno de frente y cuando yo voy para el otro de frente, me lo dan para allá. Yo quedé en vergüenza porque yo salí, entonces después tuve que doblar. Ujú. Después me dio uno para el otro lado y cuando yo vengo, que me paro, ya él se había ido y yo me quedo como, oh, pero por lo menos me falta el de salida. ¿Falto yo? Por lo menos me falta el de salida. Y él se fue. Después ahí ya estaba bloqueado, porque como te digo, mi actitud me llevaba a explotar Ujú. Rápido. instantáneamente, entonces eso me afectaba. Ya después luego de ahí bajamos a batear el VP, ya yo estaba bloqueado. No me salió nada. Porque muchas veces uno, como muchacho, uno considera que si uno se quilla, el otro vez que tú vas quillado y ya tú te la estás comiendo, pero no, tú te estás quemando tú mismo. Luego de yo bajamos a batear mi VP, como estoy incómodo, como tú te incómodo, el cerebro no funciona de la misma manera. Yo no hice un swing bien. No hice un swing bien. Luego cuando pase el VP, vamos a batear piche, que estoy ahí, para un picheo aquí, trae. Y yo miro, picheo allá, trae. Me pusieron 3 picheos malos. Yo salgo, estoy tratando de controlarme, ya estaba incómodo, pues, vuelvo otra vez y me ponchan otra vez con picheo malo ya. Y yo digo, no, lo he están viendo. Ya le he trayado tan mal porque Llevo dos, un dos picheo malo, bueno, ya llevo dos. VP mal Y el batido, VP me ha bateado. 3 rolling. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo, no, los scouts están mirando, por lo menos ellos saben que son picheos malos. Se me pega un scout y me dice, oye, Swing, que eso fue un pelotero puñando separado. Y en mi mente yo tenía pensado que los picheos estaban malos y que yo los estaba reconociendo. Ese fue mi error más grande, que todavía yo me arrepiento. Yo, cuando entro nuevamente, me hacen un picheo 2 veces mi tamaño y yo le hice swing con una mano. Así de mala gana, así como, como cuando tú tiras el bate, así. Ujú. Después me hacen otro picheo alto y afuera, lejos. Y yo lo hago así, después me tiraron uno para el piso y le hice así. Así, con una sola mano. Y incluso le cabo voció, oye, Valladares, saca ese pelotero de ahí antes que haga algo peor. Antes que, porque estaban los jefes ahí. E incluso, yo recuerdo porque incluso a Valladares en ese momento le dio vergüenza, como tanto a mí, porque incluso tuve que salir del trayado, ni en la guagua. Incluso iba asustado en la guagua porque yo sabía lo que yo había hecho. Iba con Valladares y luego de ahí eso fue uno de los más grandes consejos que me dio Valladares, que yo creo que fue uno de los primeros que capté 100%. Que a partir de ese momento en ti es que tú dices, bueno, ya yo tengo que cambiar. Como que mi mente se abrió. Y aclarando algo, antes de que continuemos con esa parte, que está muy interesante. Estamos hablando, señores, que si Steven no hubiera sido por esos actos de indisciplina que él hubiera cometido, cuando viene a ver, Steven viera
firmado un poquito más temprano y con otro equipo un poquito más temprano. Pero nosotros vamos a llegar al punto donde ya él logra firmar. ¿Dónde, a partir de este momento que tú dices, yo tengo que cambiar por el bien mío? No, y como tú decías, y otro bono también, porque iba a ser diferente. Claro, Pero cuando vaya a darme ese consejo como que ya despertó la parte madura de mi mente un poco. Porque ya yo ahí en ese momento yo entendí verdaderamente como que yo estaba haciendo. Recuerdo en ese mismo momento, a él lo llamaron para verme y él dijo que no, porque lo que había pasado, él dijo que no, y me ha disgustado. sí. Luego de eso, y mira la conciencia, luego de eso dura como 2 o 3 semanas, como un mes luego de eso fue que yo amarré, como un mes o 2 meses más o menos, no recuerdo bien por ahí. Luego de eso, y fue un proceso igual. Luego de eso yo sí empecé a madurar un poco, empecé a reconocer un poquito más. Pero cuando él te da el consejo, que tú dices, espérate, Valladares tiene razón, ¿qué tú empiezas a hacer para cambiar ese tipo de indisciplina? Yo empecé, lo principal que yo empecé fue como lo de expresivo, lo de ser expresivo. Eso fue lo primero que intenté cambiar. Intenté también como no explotar tan rápido. Porque no te voy a decir, no te voy a decir mentira, porque tampoco iba a ser de un día hacia otro. Ujú. Fue lo primero que yo hice énfasis. Yo dije, yo no me puedo sacar tan fácil. Porque, y si hubiese sido una prueba, y si yo hubiese pasado esa prueba y me hubiesen dicho, ¿está filmado? ¿La pasó? Eso es lo que queríamos ver para filmarlo. Y no, yo lo que pensé es que me estaban haciendo una maldad y yo me incomodé. Pero quizá, como te digo, nadie sabe. Claro. Pero si yo hubiese actuado de la manera correcta, con todo y mis 2 ponches, con todo y mi pipí malo, quizá, Ese día podía haber amarrado. ¿me entiendes? Porque ahí estaban, como dicen, los jefas UPA, los jefes. Ujú. Pero cuando vaya a ver, me dice cada una de las palabras, no te voy a mentir, cada consejo que me dan anterior a ese, yo como que lo escuchaba, pero como que me entraba por un oído y salía por el otro. Pero ahí yo como que mi mente se abrió, ¿sabes? Como me sacaron del trayado, parece que fue por eso, como la vergüenza como que me hizo despertar. Cuando yo salgo de ese trayado que me sacaron, que luego Valladares me dice eso, que yo lo veo, sinceramente, estaba un poco molesto porque al igual yo como pelotero, él como academia, Claro. Quieren que la cosa salga bien todo el tiempo. y su nombre, ¿me entiendes? Se contamina un poco por esa actitud de mía. Luego de ahí sí yo empiezo a cambiar, empiezo a preguntar, ahí yo me preocupaba un poco más porque me dijeran, preguntaba, a veces salía de un turno, hice un esto, preguntaba, a veces lo hacía, a veces, inclusive así, Valladares siempre se mantuvo encima de mí, que es una parte que le agradezco mucho, porque incluso cuando tuvo un muchacho que no se quiere dejar llevar, lo primero que tú dices, ok, Vamos a mandarlo para su casa. ya, pero eso, Valladares siempre tuvo fe en mí en eso del principio, que fue que por más actitud que él vio, él siempre se mantuvo creyendo en mí, o sea, como, él decía, tú tienes la condición, eso mental, y yo sentía que yo, no lo iba que yo nunca lo iba a cambiar. Yo decía como que yo me voy a quedar por eso. Steven, ese, ese proceso, ya luego de que tú empiezas a cambiar, que las cosas empiezan a mejorar, entiendo que viene una parte importante en tu vida que es donde ya aparece el estrellado donde tú amarras antes de cumplir los 16 años. Ya tú me vas a aclarar ahí si amarraste con 13, con 14 años. Y si eso te lo dicen el mismo día, cómo fue ese estrellado. Explícanos un poco de eso. Yo le voy a contar 3 días antes. Yo estaba en un evento con un equipo, sábado, viernes, sábado y lunes. Los 3 días excelentes. Luego tenía un trayado con otro equipo el miércoles. Uno el martes y otro el miércoles. Y tenía el trayado, y jueves con otro equipo. Y el viernes yo tenía el trayado ahí, era con los Yankees. Resulta que el fin de semana, bien. El martes, bien. El miércoles, bien. El jueves, el día antes del trayado, como que no hubiese jugado pelota. Yo fui el VP puro rolling por primera, tirando para la base, bola para allá arriba, bola para acá abajo, bola para allá atrás, con los pitches rolling para primera. Luego de venir una semana completa, luego que salimos de ahí, Valladares dice, vamos para el play, vamos a hacer un ajuste. Y me dice en modo chelcha, porque si mañana tú me haces otra vez, te voy a mandar para tu casa.
Y yo íbamos para el play y recuerdo, estábamos solo él y yo. Recuerdo que empezamos incluso en ese trayado yo salí con el guante roto. Y yo estaba así con el guante. Rayar empezó rolling con la mano. Y yo rolling, rolling, rolling. Luego me dio varios rolling con el bate. Recuerdo, eran como 260 pelotas. Y yo aparé casi las 260 en rolling. Luego de ahí, Solo en el Ciudad. solo. Luego de ahí, no fue en el túnel por lo menos, como esa le he trayado. Ujú. Luego de ahí recogemos, echamos la pelota en el canasto y a batear. Empezamos aquí. Luego frontó. Luego VP. Y luego máquina. Porque Valladares sabía que era un trayado importante y que yo venía todo bien el día anterior. Al otro día, gracias al Señor, voy, mi VP excelente, mi defensa. Ese día corrí como 6-6, 6-5, pitch, línea. Y yo veo que los Colecados se van, me dicen buen trabajo. Y yo simple, ya, como varios trayados, aquí salí yo ya coronado. Y ellos se van y yo me quedé esperando el felicidades. Yo digo, bueno, no amarré. Y ahí bajé un poco la cabeza porque yo sabía que había sido uno de mis mejores trayados. Pero no te dijeron lo que tú esperabas. Pero no me dijeron lo que yo esperaba. Luego ahí yo me acuesto. Yo tenía al otro día trayado con otro equipo. Y en la noche, había una persona que estaba allá en la academia. Él sube. Y yo estaba durmiendo. Me dice, Román, el trayado de mañana se canceló por motivo de la madre. La madre el domingo, el trayado era el sábado. Yo estaba entre sueños. Al otro día yo me despierto, como que voy para mi trayado. Y yo estoy, ¿me lo dijeron o yo me lo soñé? Y cuando yo veo que nadie sale, yo sale y de luego más tarde, yo le digo, ¿el trayado se canceló fue? Sí, yo subí y te lo dije, lo que pasa es que estaba durmiendo. Y yo, ok. Luego de ahí Valladares me dice, tío, recoge tu ropa y vamos. Yo dije, bueno, me mandaron para mi casa porque no me arreglé ayer. Ujú. Yo en ese momento dije, me botaron. Yo recojo mi ropa. Y él incluso no me dijo qué ropa iba a recoger, si la del fin de semana, nada. Yo recojo mi ropa, la pongo y yo voy en el camino con él y él me va haciendo preguntas como que, ¿qué tú piensas hacer luego? ¿Qué tú piensas en esto? Y yo dije, él me está preguntando esto ya como él me va a mandar para mi casa, a lo mejor como para saber. Yo dije, Tu mente, que tú dices, sí, en mi mente, yo "Está, güey". estoy botado. Yo dije, estoy en mi casa, y ya no hay para nada. Y resulta que luego llegamos a mi casa, yo llamo a mi mamá porque él me dice, quiero hablar con tu mamá. Ahí fue que yo dije, no, ya, a pique. Cuando yo le digo que mi mamá no estaba ahí, él dice, bueno, pues tú habla con ella, coordina, que yo paso luego. Cuando yo me desmonto de la guagua, que él me deja directamente en mi casa, cosa que no hubiera pasado, yo dije, bueno, mi hermana me dice, Steven, ¿quién es? Yo le digo, Valladares. Y me dice, ¿y qué quiere Valladares? Y yo le digo, no, habla con mami. Y me dice, ¿y esa habladera de Valladares con mami? Para mí que te amarró con los Yankees. Y yo le dije, no, muchacha, quisiera yo. Para mí que él me votó. Mira, cuando yo Lo subo, sabía porque fue coincidencia. coincidencia de la vida. Señores, pero sigue. Cuando yo subo, yo estoy nervioso. Pues yo estoy esperando que venga Valladares a ver qué nos va a decir. Llega mi mamá, él estaba cerca. Cuando yo le digo, ya llegó. Él viene, sube, está muy adelante sentado. Yo recuerdo, yo tenía un jaquecito de Toronto. Estamos hablando y en una parte él llega. No era lo que yo quería, pero cuando él dijo así, yo dije, ya, eso fue. Lo amarré con los Yankees, quítate esa camiseta. Oye, yo me quedé así, yo de verdad. Sí, yo hice así, eran como 9 botones. Yo me quité esos botones con una mano. así, y tiré la camiseta y ahí me abracé con mi hermano, me abracé con mi mamá. Ay, mi hermano, viste, yo te lo dije. Y esto, y Valladares, y nos abrazamos ahí en el momento. Pero fue un momento muy alegre porque incluso yo amarré a corta edad, pero por lo de mi actitud yo lo vi un poco complicado. Sí. O sea, aunque fue un corto proceso de un año, yo lo vi bastante largo. ¿Qué edad tú tenías en ese momento, Steven, cuando ya te dan esa noticia? Yo tenía 13 años. Que ya ahí Steven solamente estaba palabreado, pero tenía que esperar los 16 años para ser oficial el contrato. Pero hay algo, tú estás amarrado con 13 años, Steven, pero eso no te asegura a que tú ya eres pelotero profesional. Me imagino que ahí viene un proceso, ahí viene un trabajo. Eso no es que tú te vas a sentar en tu casa, esperar a tener los 16 años para tú firmar. ¿Qué pasa en ese proceso? Y mira, qué bueno que tú mencionas eso,
porque hay algo ahí que muchos peloteros suelen confundirse, que creen que luego de que ya tú amarras, ya tú estás firmado. Y no, yo te digo que a veces es mucho más complicado estar amarrado que antes de tú amarrar. Te da presión eso. Cuando tú antes de amarrar, tú estás en una competencia entre ahí. Luego que tú amarras, tú estás compitiendo con más amarrados y con también los que están buscando su comida, Claro. como dicen. Y no tanto, sino, como tú usas un lema que siempre dicen, lo difícil no es llegar a mantenerse. Así. Luego que ya tú amarras, tienes que buscar la forma de mantenerte y mejorar. Hay muchos peloteros que se aseguran, ok, ya amarré, empiezan a hacer mucha locura y eso. Pero ahí es que está el verdadero, como el verdadero toque. Cuando tú amarras, porque ya empieza una nueva etapa. Hoy empiezan a verte con más seriedad, tú tienes que demostrar más madurez. Claro. Lo que tú hacías antes de amarrar, tú no te puedes dar el lujo de acometerlo incluso amarrado. Ya si antes de amarrar tú dejabas caer dos rolling, luego que tú amarras tú no puedes darte el lujo de lo mismo. No estoy diciendo que no puedes fallar o algo, no, sino que tú tienes que mostrar que ya tú eres más maduro, tú tienes que mostrar porque tú estás amarrado por encima de los demás. Claro. Y es un proceso que lo primero que tienes que hacer es que tienes que cuidarte mucho, en todo el sentido de la palabra. Todo el sentido de la palabra, fuera del play y dentro del play, porque eso habla de tu enfoque. Y ningún equipo se va a arriesgar con un pelotero que ellos ven desenfocado porque saben que es una pérdida de dinero. O sea, luego de amarrar, tú tienes tantas cosas que demostrar que antes de amarrar no se te exigía. Sí. No, es que lo que tú quieres decir, Steven, es que cuando tú amarras con un equipo profesional con 13 años, tú tienes 3 años hasta cumplir los 16 que tú tienes que actuar como profesional. Tú tienes que exigirte más, cuidarte más, porque en cualquier descuido ese contrato se puede caer. Eso es lo que tú quieres dejarle dicho a la audiencia. Y es una palabra. Que así como te dijeron, ok, aseguramos. Te pueden decir, ok, el pelotero ya ha pasado 1 año y medio, han pasado 2 años, el pelotero no ha avanzado. Ese acuerdo no puede seguir vigente, porque el pelotero no ha mostrado mejoría. Claro, ¿Me claro. entiendes? Entonces, por eso, yo quiero decir incluso a muchos peloteros, sin amarrado, que eso no es una etapa para acomodarse, sino una etapa para demostrar más enfoque y hacer más énfasis en cada una de las características de nuestras condiciones y de trabajo duro, porque muchos, Yandel, piensan que luego que amarre, no, yo voy a amarrar para estar tranquilo. Sí, Voy a amarrar para estar tranquilo. Luego de ahí, lo que tú haces antes de amarrar, tú tienes doble. el doble, porque tú tienes que demostrar tus condiciones, porque tú tienes que justificar que tú estás amarrado por encima de muchos. Claro, Y todos los días sale tú sabes, tú has visto, todos los días sale claro, claro. un tipo de comunal que te para ahí tirando la mano y te la saca por todos lados. Así mismo. Entonces, si tú te des luz, hay muchos que se dan el lujo de que no, que voy a hacer esto, que me voy para allí, que me voy para acá, que voy a cogerlo relax, que voy a cogerlo tranquilo. Y cuando viene el equipo, ay, esto, lo otro. ¿Y por qué? Bueno, Steven, en ese trayecto de esos 3 años, ya tú estás amarrado con los 16 años, pero como tú dices, tú no estás tranquilo. Ahora hay que trabajar el doble. Ahora yo tengo que demostrarle a la academia, a la organización que me amarró, que hicieron una buena inversión. ¿Alguna anécdota que tú puedas contarnos? Algo que pasó en esos 3 años antes de tú cumplir los 16 años para ser oficial. Se supone que tú, estamos en el 2025, se supone que tú eras un prospecto que debiste haber amarrado en el 2023, que es tu año. ¿Qué pasa en esos 3 años? ¿Alguna anécdota que tú puedas contar y contarle al público? Lo primero fue, como ya te había dicho, yo amarré el 2021. En mayo, recuerdo que en enero, mi abuela me pregunta, ¿cómo tú vas a amarrar para yo venir para acá a vivir? Y yo le dije, no, tranquila, que yo no paso de mayo. Y a mi mamá le dije, mami, de regalo a la madre te voy a regalar que amarré. Y resulta que a mí me amarraron el 27 de mayo. Ahí está, le dio Y regalo de el madre. Día de la Madre era el 29 del 2021. Me acuerdo que era el último domingo. Y pasó tal cual. Así, fue una bendición. Pero esos eran los momentos de alegría. Luego entre el proceso, luego que estoy amarrado. Recuerdo, todo iba bien, todo iba marchando normal, su transcurso. Luego se da el cabo que pasó una situación. Yo tuve, por cierto, un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña inconstancia, Inconsistencia. inconsistencia, estaba un poco, y eso por parte me afectó un poco, pero era un poco de presión que yo cogía con cierta persona, Ujú.
Pero mis condiciones siempre se mantenían bien. Luego pasaba eso, yo venía. Y resulta que antes de firmar, a mí me da la noticia, ya faltando poco, Ujú. que yo iba a pasar, no, porque ya habían puesto la firma el 15 de enero, yo era 23, entonces iba a firmar el 15 de enero de 2024. Entonces me dijeron que yo iba a firmar el 15 de enero de 2025. En ese entonces, cuando me da la noticia, me dicen que es firmar para el 2025 o salir a hacer trayado nuevamente. Entonces, Wow, pero esa opción se la ponen al entrenador ajá, y el entrenador te hace ajá, él habla conmigo, me dice, o salimos a hacer trayado otra vez. Y él me dice, y discúlpame, tío. a ver, Estamos hablando que tú estás asegurado, yo estoy ready con ahorita vamos a decir el bono, y te dicen en un momento, ya luego de tú tener meses de estar amarrado, oye lo que hay esto, tú si no firmas en el 25, o eliges firmar en el 25, en el 24, el diciembre, o eliges volver a ser trayado para firmar con otra academia. ¿Qué tú piensas? ¿Qué pasa por tu mente? Un muchachito de 14 años, me imagino que tenía ahí 14, 15. sí. Yo en ese momento, sí, yo dije como, wow, como qué difícil. Ujú. Yo fui uno de los primeros que amarré y cuando me dan esa noticia, al igual que el principio que te dije que tuve ese choque cuando me sacaron de la academia, yo volví a sentir eso, pero al doble. Porque por una parte ya yo me sentía seguro, pero por otra parte yo me detuve y pensé y yo dije, wow. Y yo sentí como ese dolor en el corazón, así como, yo dije, no, vaya a dar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar para el otro año. Pero con el dolor de mi corazón, pues yo sabía ya lo que yo tenía tantos años esperando. ¿Me entiendes? De que tenía, por ejemplo, empecé a los 6 años a jugar béisbol, mi mente se aclaró a los 8, yo sabía cuándo iba a firmar. Claro. Yo tenía esperando desde los 8 años ese momento. Y cuando ya lo tengo, me dicen que se va a alejar un poco más. En el momento, yo lo veo como lo más difícil que ocurrió En ese tiempo en ese tiempo y en mi vida. En mi vida, porque eso de verdad fue chocante. fue muy chocante. Y bueno, yo le dije a Valladares, Valladares, ¿qué vamos a hacer? Porque yo empecé en mi mente y ya yo no voy a salir al mercado y voy a conseguir eso. Así Valladares ahí me dijo que sí, que el acuerdo iba a incrementar un poco más para esperar el próximo año. Pero no fue como que, porque incluso he escuchado que hay varias personas que piensan que yo quise pasar al año siguiente para recibir Más dinero. más dinero. Pero no, No, fue que no, sí. fue que no hubo una opción. Fue o sí o no. O está con nosotros o no está. Porque si quizá, digo yo, que si hubiera sido por ti, tú eliges firmar ahí mismo y ya, Yo lo y dije. amarramos y vamos a jugar béisbol. Yo dije, pero yo decía incluso, Yanelo, más adelante. Pero en ese momento yo dije, que me dé lo que sea. Sí, Yo lo quiero estar dentro. claro. Y más de porque ya yo sé que este es mi año y di que ahora, cuando me mueven, ya yo voy, sí, los primeros días sí estaba un poco deprimente, Valladares me aconsejaba mucho porque es una situación difícil. Yo incluso había bajado mi ánimo, no tenía tanto deseo igual. Pero luego hago así, pa. Yo digo, espérate, yo voy a hacer que ellos me firmen ahora, en mi año. Yo lo voy a hacer. Y ahí empecé a trabajar esto, intentar demostrarles. Y luego veo que va tiempo, viene tiempo y nada igual. Tú sabes que hay una anécdota muy, muy jocosa ahí que me estuvo comentando Michael, quien conversaremos con él en un momentico, que fue que como tu año era el 23, ese año cuando están subiendo la foto de todo lo 2023, Sí, voy para allá. en enero, hay una anécdota muy jocosa que me gustaría que tú la compartas con el público, si se puede. Sí. Entonces va el proceso, yo trabajando. Yo no, me van a cambiar el año. Me van a decir tú vas a firmar todo. Tenía la fe. Sí, Cuando yo veo, Yanda, que llega el tiempo del corone, como dicen, y yo veo que yo todavía no me han dicho nada. Incluso los muchachos se lo llevaron para el complejo desde el 12 hasta el 15. Y a mí, y yo iba. Yo dije, eso es para que me van a firmar ahí. Ya, ya. Al último instante me dicen que no, que yo no voy. Que yo voy ahí el 14 a ese trayado, pero no me voy a quedar. Ya yo nuevamente, yo como, concha. Y trata que solo fue a mí que me dijeron que no. Los demás fueron. Y se quedaron de 12 al 15. Y yo, wow, qué situación. Y cuando voy a mi trayado, me va bien. Yo dije, bueno, me fue bien. Después de aquí me van a decir, me va a firmar y recuperar el año. Cuando yo veo que están los muchachos firmando, yo ese día, incluso esos días, yo alquilé un traje, alquilé un pantalón,
porque yo tenía en mi mente que yo, Y iba que me iban a llamar. 23, sí. Yo decía cada rato, ellos me van a llamar, ellos me van a llamar, ellos me van a llamar y me decían, ven a filmar, ellos me van a llamar y lo repetí una y otra vez. Y yo tenía, te estoy diciendo, ya yo tenía mi cosa con la que yo iba a filmar. O sea, que simplemente lo que tuve que hacer fue ir y devolverla. O sea, yo la alquilé mi traje, mi cosa. Y yo, ellos me van a llamar, y le decía a mi mamá, ellos me van a llamar, a mi hermano. Y ellos obviamente obviaban todo tipo de conversación porque ellos no lo estaban viendo como yo lo veía como que ellos me iban a llamar, pero ellos lo veían como que eso me estaba afectando. Claro. Y incluso, Yandel, ese día, luego que ya pasa tiempo, yo agarré una hoja y la pongo en la mesa y me pongo una gorra y una camiseta de los Yankees que tenía. Y me pongo de que a filmar y de que a mirar, así, cuando tiras la foto, tú filmando, y de que a mirar y cosas, incluso mi hermana y mi hermano me estaban tomando fotos y eso. Pero luego de eso, que llevó todos los muchachos que filmaron, que ya llega la noche, y ahí me cayó todo eso encima. Ok, Incluso ok. yo lloré mucho ese día. Recuerdo, yo lloré mucho ese día porque era algo que me afectó mucho. Pero lo que me ayudó un poquito más fue que yo vi muchos muchachos que fueron compañeros míos, yo los vi ese día filmando. Eso, Te alegró. eso me alegró. Ujú. Eso fue lo que no me hizo renunciar a todo. Porque luego de ese momento, que fue muy duro, ya yo dije, no, ya, yo no aguanto esto. Yo no me merezco esto, yo voy a soltar eso. No, y ahora, Steven, me imagino ese proceso, ok, no me llamaron, firmaron, todo el mundo lo que le tocaba en el 23, pero entonces ahora voy yo a seguir luchando, a seguir trabajando duro, a esperar el 2024 para entonces que se haga oficial mi contrato. Entonces, Llega ese momento, Steven, llega ese proceso. ¿Cómo lo tomas? Explícanos ese día cuando ya tienes que ir a filmar. Explícanos un poco de eso. luego ese día fue el trayecto y luego cuando llega ese día que voy a filmar, demasiado alegre. Incluso me enteré fue en un tryout, un día antes. En medio del tryout me dijeron, yo recuerdo que allá había hecho mucho tryout en ese entonces, ya los brazos no me daban ese día. Y ya yo estaba en el chasis, como dice el dominicano. Y ahí me dicen, mira, esos son tus últimos swings, a filmar mañana. Yo no creo, tú sabes. Y me dice uno, tú vas a filmar mañana, ponte bonito. Yo sentí como un alivio, pero todavía como que Con ese temor. sí, tengo la duda de que será o no será porque ya me movieron de mi año oficial. Y luego que me movieron, yo tenía el año entero diciendo, ellos me van a firmar en cualquier rato. Y yo veí que yo creí tanto y di tan poco. Entonces ya en ese día me dicen, tú vas a firmar mañana. Y yo no lo creo. Luego me lo hice Valladares. Y yo, ok, la cosa es de verdad. Ahí agarré, tú sabes, rápido, bajé para mi casa. Busqué todo lo mío, yo tenía la alegría. Ese día yo no dormí. Esperando el otro Yo día. amanecí así mirando el techo, con mis ojos abiertos. Cuando se despierta, yo me quería ir desde las 7 de la mañana. Y me dijeron, trata de estar a las 9. Cuando, esa es mi mamá, mami, mami, mami. Nos vamos. Cuando llegamos allá, está todo bien. Me dicen, no, siéntense ahí, que se retrasó un poco. Yo digo, ya, yo como que, wow. Vuelvo de nuevo ahora con algo para. Tengo como esa cosita otra vez, como. Ujú. Y, ok. Luego se retrasa un poquito más. Ya eran como las 11 y pico. Luego ahí dieron como las 12. Fuimos y comimos, creo, antes de la firma. Y resulta que pasó algo, que se filtró como una información de ese día que no aparecía en ningún lado. Y eso complicó un poco las cosas. Ahí me imagino que vino ese Empezaron, momento de empezaron a preguntar nuevo y entonces. que quién filtró esa información, que quién dijo eso, que quién dijo aquella cosa. Y yo obviamente ya estaba, Estaba incómodo. yo dije, no voy a filmar hoy yo. Eso es lo que me decía mi mente, ya no voy a filmar hoy. Porque ya como yo vi que la persona, como dicen, el jefe se había incomodado, yo dije, no filmo hoy yo. Ya tenía ese miedo. Incluso, hasta el último momento, yo tuve como Ese temor. ese susto en el corazón de que si la cosa iba a pasar o no. Sí. Luego de ahí pasa y bueno, ya gracias a Dios, un alivio, mi familia, compartimos, llamadas, felicitaciones. Ese día fue muy feliz para mí porque ya vi cumplirse lo que yo tanto había esperado, pero tanto tenía esa duda de que si iba a pasar o no. O sea, ese día fue como que yo no estaba amarrado, como que me llamaron, ven a filmar, porque al yo estar tan dudoso de si iba a pasar o no, ya yo no creía que ese momento iba a ser real, como dicen. Y cuando yo filmo en ese momento,
yo sentí como que fue una sorpresa. Como que Te quitaste ese peso de encima. filmé, wow, respiré. Incluso yo fui para el play, y yo levanté la mano, como gracias a Dios, porque en verdad yo como que, incluso ya había pasado, en la noche yo todavía le decía, ¿qué, chi? Filmé, yo le iba a hacer a mi hermano, ¿qué, si filmé, de verdad? Y él me decía, de verdad, ya estamos aquí, vaina. Y En bueno, ese momento, Steven, si se puede compartir el bono que te dieron. cuando yo te estuve contando de que me movieron, mi bono inicial fue 1.700.000. Ok. Yo me 1.700.000, cuando me movieron, me subieron a 2 millones. Ya el momento final, yo terminé filmando con 1.650.000. Ok, bueno, no es malo, señores. No es más, fue lo que dije yo. Yo dije, bueno, para lo que yo tenía, esto está mucho mejor. Claro. Mira, entonces Steven, luego ya, gracias a papá Dios, pues logra filmar, logra ese primer paso, ese sueño. ¿Qué proceso sigue? ¿Viene la rookie o viene el verano? Primero empecé la DSL, la Dominican Summer League, la Liga de Verano. Ah, ¿Cómo fue ahí? Ahí, primero el entrenamiento, gracias a Dios, excelente. Luego cuando empieza la temporada, mi primer día me fue excelente, gracias a Dios, batí de 4-3. Ahí mucha gente dijeron, no, esa liga es tuya. El que empieza así el primer día demuestra. Y yo, obviamente, yo también sentía. Claro. Luego de eso, empiezo bien, bien, voy bien, voy bien, voy bien. Cuando pasa el primer mes, que voy entrando al segundo, yo tuve una súper mala racha, muy mala. Incluso yo me sentía, incluso porque cuando te dan un bono, tú tienes la presión de que tú quieres mostrar porque te dieron eso. Claro. Y yo tenía esa súper presión encima de que, miércoles, y me torturaba la cabeza con eso. Y estaba volviéndome loco, buscando números y cosas, otra cosa que te afecta. En ese mes, yo caí en una racha tan mala, te dije, en ese mes yo me di 28 points ya. 28. Buscando, incluso yo estaba buscando jonrón, a ver si despertaba, a ver si hacía que me vieran, porque estaba metido en un hoyo. Yo dije, no, bueno, si yo doy par de jonrones, por lo menos se va a ver, y la cosa va a cambiar. Nada, no me salía nada, nada. Ese fue el mes de julio. Luego de ahí, cuando entra el mes de agosto, yo fui a la iglesia, porque ya incluso ya eso me estaba Estaba afectando. buscando ayuda de todas maneras. Yo fui a la iglesia, me oraron. Cuando me voy el domingo, llego el lunes empiezo una, incluso cuando eso yo no tenía honrones. El lunes llego de una vez honrón, doble y bueno, ese día batí de 4-3. Yo dije, bueno, incluso la semana anterior nos habían enseñado un video. No sé si tuviste una carrera de caballos, que hubo uno que era el número 21, que él empezó de último y terminó de primero. Y era un caballo que no se esperaba. Incluso Claro. no estaba para la carrera. Entró a la carrera porque uno falló prueba de dopaje. Ujú. Incluso cuando yo veo eso como que me dio una alerta, como que tú todavía puedes. Cuando entra agosto, tú sabes que ya es corto, porque ya se está acabando. Sí, ya va a La terminar. liga se acaba el 19. Yo empecé el lunes palo, martes palo, jueves palo, viernes palo, sábado palo. Y yo, bueno, me bajó la unción, digo yo, porque la oración del día anterior. Yo digo, me bajó la unción, tengo yo la unción encima. Y viendo la otra semana, Yandel, igual. Yo estaba bateando 2.18. Yo dije, en esta vuelta ya, yo voy para ciento y pico, voy a batear un motor. Gracias, papá. 115. No, y Luego de ahí, Yandel, yo empecé palo y palo. Gracias al Señor, el Señor estuvo conmigo. Y gracias a Dios terminé en 2.75. O sea, y algo que me dicen fue algo, cónchale, al para final. el mes que tú tuviste muy malo, terminar con un 2.75. Sí, porque de 2.18 a 2.75 ya en los últimos días, donde ya los brazos dicen que no dan. Si hubiera visto un mes más de temporada, Y yo vi, fácilmente ajá, terminando batear y 300. no tanto el mes, sino que yo digo que fue Dios, pero yo tuve una situación al final. Yo me di un pelotazo en un pie y yo intenté seguir jugando y eso me empeoró. Incluso ahí yo me perdí como algunos 5 juegos, que eran algunos 30 turnos. O sea, y yo te decía en mi mente, yo voy a batear 300. Incluso yo quería jugar con el dolor del pie porque yo decía, yo voy a batear 300. Y yo veía que yo venía subiendo y yo tenía la fe en mí. Que yo creía en lo No, que, yo tenía la confianza. ya yo creía en lo que yo podía hacer. Y yo decía, no hay picheo con mí. Incluso en esa semana que yo subí de 18, yo lo que me di fueron como 3 puntos, para que toda la diferencia de lo malo del segundo mes. Y en ese entonces ahí yo subí, me di el pelotazo en el pie. Esos los 5 últimos que lo perdí, yo dije, fue la voluntad de Dios. A lo mejor Dios me dijo, espérate,
para que no vaya a bajar. Ya, para aquí. Hasta aquí, que tengo que ir a coger una vacacioncita allí, no te puedo dejar. Y hay que darle gracias a Dios por todo, porque te sacó de ese slum. Yo le doy muchas gracias a Dios. Entonces, aún así, señores, algunos datos que quiero darle brevemente. Miren, Steven está como prospecto número 29 de su organización. Y ahora mismo en el BCL terminó jugando de 44 partidos, él jugó 41 partidos regular de su organización en el shortstop. Es decir que hasta ahora el muchacho de nosotros va súper bien. Ahora, Steven, antes de despedir, porque estamos llegando lamentablemente a la parte final, me gustaría que me hables un poco de una parte importante en todo el ser humano, que es su familia. Y hemos hablado por arribita de Michael Mariñez, Verdaderamente. que es tu hermano, tu papá, tu entrenador, tu mentor. Está tu madre, tu abuela, pero No, yo sé que él es una parte fundamental de este éxito que tú has y tenido. bueno que tú haces énfasis ahí, porque por el tema de conversación y eso, al principio lo mencioné varias veces, pero si nos vamos a profundidad, aquí solamente se hablaría de él, Sí. verdaderamente, porque tú tuviste ahí, tú viste. Incluso, como dije al principio, yo no quería y era él que encima de mí. Incluso yo recuerdo, al principio, ni yo no creía. Y él llegaba a la casa, mami, va a ser un propeto, mami, va a ser un propeto, mami, va a ser un propeto, que en su año va a haber que hablar con él. Y yo, óyete loco, yo no la paso ni del bo. Y él dice que yo voy a ser un propeto. Con 8 años. Ese tipo está loquísimo. Ujú. Yo decía así, yo decía que él estaba loco. Incluso yo buscaba, mira, una forma de no me entrenar con él. Y él nunca cesó. Él todo el tiempo mantuvo su fe. La única vez que él cayó fue en ese momento. Yo te dije que ya él vio como que yo no quería. Entonces ahí yo vine y le dije, sí, ya, yo quiero entrenar, por favor. Y él me demostró como que yo sé que él quería, pero en el momento él no vino. Está bien, vamos a entrenar ya. Él como que un par de días, como para que yo supiera y yo seguía, por favor, ya yo voy a entrenar, ya yo voy a batear la zurda. Pero sí, verdaderamente, qué bueno que él lo estuvo comentando. Si hay algo en mi vida que yo quiero agradecerle, sobre todo a Michael, que Yander lo estuvo mencionando, que todo lo que yo he conseguido hasta ahora y lo que va a seguir consiguiendo en el nombre de Jesús, primero Dios y luego Él. Porque incluso cuando yo no creía, Él estuvo ahí confiando más que yo, creyendo más que yo, en medio del proceso que yo estaba haciendo trayado, asegurado. Yo incluso llamaba, mami, ven a buscar, ya yo no aguanto esto. Y él me llamaba, oye, papá, tranquilo, todo lo que hemos luchado, todo lo que hemos hecho, incluso desde mi carácter, desde mi respeto, de la mentalidad, todo, todo se lo debo a él, prácticamente, porque además de un hermano, así como tú dices, fue mi padre. Me brindó educación. Él me enseñó cómo ser un hombre. Como el día que yo no esté en la casa, tú vas a quedar ahí, entonces tú tienes que aprender a ser de esta forma. Él me formó. Incluso, Yandel, a él lo llamaba loco. Le decía que tanto entrenamiento que él me daba, que él me iba a volver loco. Va a volver loco ese chamaquito, lo va a frustrar. Él quedó frustrado porque, recuerda, él jugaba. Sí, Entonces, sí. lo que decían es que él quedó frustrado porque no pudo formar. Entonces, que me iba a frustrar a mí. Él lo va a frustrar a ese chamaquito, lo va a volver loco. Como él no firmó, mira, ahora quiere. Pero las personas lo veían así, pero él en su mente, y él estaba centrado, lo que él Estaba destinó, conectado. lo que él profetizó que iba a hacer, ¿entiendes? Él trabajaba en base a eso, a lo que él vio, Ujú. porque él tuvo una visión a futuro. Estamos hablando que yo empecé con 6 años, a esperarle a lo que sucediera de 16, 17 años, Así es. ¿entiendes? Que incluso se movió, o sea, y todo ese tiempo él se lo mantuvo confiando. Incluso, si él flaqueó, si él cesó, él no me lo hizo saber, porque como que mi fuente de confianza me la brindaba él, entonces ahora yo lo veo, o sea, él decía como que, yo imaginándome, él decía, no, porque que si yo le demuestro que yo flaqueé, entonces él no va a tener dónde agarrarse. Y yo sé que todo el que estuvo alrededor de ese proceso dudó si la cosa se iba a conseguir. Messi iba a llegar ese momento, ¿me entiendes? Es así. Y él todo el tiempo, Yandel, se mantuvo de pie y firme, nunca faltó un consejo, incluso cuando yo tenía mi mala actitud todos los días. En el trayado que yo estuve mencionando, recuerdo que él lo llamaron, incluso tuvieron que salir con él de ambulancia porque él estaba en el play y cayó. Cuando le dieron eso, que Marín hizo esto y esto, por el sentimiento y por el deseo que él tiene de que la cosa sucediera, y él escucha eso, él tuvo una reacción, incluso tuvo que llegar al hospital de ambulancia y eso, pero como decía, tengo mucho que agradecerle, de corazón. Él,
Y había mucha gente que decía, ya, no, después que tú filmes, ya eso de que tu hermano, ya después que tú tengas tu dinero, ya tú no. Y de verdad que yo lo digo y hay mucha gente se lo he dicho. Si yo tengo que quitarme el plato de comida de la boca, porque él lo necesita, yo lo voy a hacer. Y si todo lo que tengo que darlo, porque él lo necesita, así sea para su salud o lo que sea, lo voy a hacer, aunque me quede sin nada y de ahí empiezo de cero. Estamos hablando que Michael Mariñez significa mucho para ti en tu vida. Es una persona importantísima y según lo que veo, como se tratan, tú pues le guardas un gran respeto, un gran amor, un gran cariño y esperamos que eso siga así toda una eternidad. Eh, la familia es una parte fundamental en el crecimiento de un atleta. Y por ejemplo, si el atleta no cuenta con el apoyo de un padre, de una madre, pero por lo menos si se apoya en un hermano como él, pues las cosas van a funcionar bien. Así que le soltamos a todas esas familias que tienen una persona atleta o en algún deporte, en alguna disciplina, que le apoye, que le vigile, que vaya donde él esté, que le dé calor, porque eso es sumamente importante en el crecimiento de un atleta. Steven, lamentablemente, nosotros quisiéramos seguir conversando contigo y sé que lo vamos a seguir haciendo en un futuro, porque sé que vas a seguir creciendo, vas a seguir pues trabajando duro para llegar pronto a las grandes ligas. Y esa entrevista nos la va a dar a nosotros él cuando esté allá. Amén, amén, el nombre de Jesús. Una preguntita antes de finalizar. ¿Con qué equipo le gustaría Steven Mariñez jugar en la pelota dominicana? Yo digo como yo tengo sangre azul. Yo le hice hasta la muerte, como decimos. Pero si en el primer draft No, no te eligen los toros. claro, claro. Haciendo énfasis en eso. Ujú. Cualquier equipo que me toque, jugaré con el mismo amor y la misma pasión. Porque al final soy liceísta, pero soy profesional. Que no puedo hacer excepción, que si no es con los Licey, no, ¿me entiendes? Pero cualquier equipo que me toque jugar, vamos a jugar la misma dedicación, el mismo amor y el mismo deseo, sin importar cuál. Steven, un mensaje a esa juventud, a esos niños, a esos jóvenes que hoy están en una academia, están en una liga, están en un terreno, en una cancha, practicando un deporte y creen que todo es fácil y creen que todo es una chulería. Quizás te ven a ti en tu casa, quizás te ven a ti en una buena jipeta y con decir yo quiero eso, lo creen que ya lo van a tener. Un mensaje a esa juventud, la cámara de la Mirepol son suyas. Así como hemos estado hablando la conversación entera, verdaderamente no todo es color de rosa. Para primero pensar en que quiero este lujo, quiero, por ejemplo, este vehículo, quiero esta cadena, quiero algo, primero tenemos que pensar en el trabajo que tenemos que hacer para llegar a eso. ¿Me entiendes? Todo empieza primero desde el enfoque que nosotros ponemos. Incluso esto es un deporte que no se lleva en nada con la comodidad. Y así hay muchos deportistas que están en liga, que están en academia, que están en programa. Le digo que nunca se acomoden y sin importar el nivel que estén. Por más ready que se sientan, nunca se acomode porque al que se acomoda aquí, dicen camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Aquí, y algo que el béisbol no espera a nadie. El que se detiene a que me voy a acomodar aquí un ratico, ahí mismito se queda. Como la liebre y la tortuga, que la liebre se sienta y esto se trata de escalones. Pero verdaderamente no vamos solo subiendo todos los escalones. Tú en el escalón que vas, tal vez tienes otro al lado, pero cuando miras para atrás, hay muchísimos más que vienen detrás de ti. Así. Por eso es algo que el deseo, el enfoque y el trabajo duro no se puede tener ningún día, ningún día. Y además de eso, como venía hablando, que parte del problema que tuve fue sobre mi disciplina, sobre mi actitud. Eso es otra cosa que el béisbol no perdona. Así que le solto que no quisiera ver a otro deportista. Es algo que siempre está, pero no quisiera ver a otro deportista pasando por eso mismo que pasé, por no saber arreglar mi cabeza temprano, por no saber centrarme, por no saber enfocarme, por algo que simplemente debemos tomar la decisión de seguir eso. Así que muchos jóvenes que están escuchando esto, que van a escuchar esto, les exhorto que si están en el deporte,
como dicen, nunca se crea la última Coca-Cola por más condiciones que tenga, porque siempre hay uno más ready. Y en el momento que nosotros menos esperamos, ahí es que aparece. ¿Me entiendes? Así que por más condiciones que tengamos, el trabajo no se detiene, siempre mantener la humildad, siempre la frente en alto. Va a haber momentos malos, momentos de decaídas, pero en esos momentos tenemos que aprender a levantarnos. Por eso tenemos que estar todo el tiempo centrado en disciplina, actitud, todo el tiempo y dar lo mejor hasta el final. Sobre todo, lo primordial, y lo repito tanto porque fue algo que me costó, es disciplina. Disciplina. Y yo diría que 98% disciplina y el 2 con lo que tú puedes hacerlo verdaderamente. Ya Steven Mariñez lo dijo todo, señores. Esperemos que ustedes puedan disfrutar de este manjar de entrevista y que Papá Dios siga abriendo camino en él, lo siga ayudando a mejorar cada día más para verlo en grandes ligas como un Tati Junior, como un caminero, como uno de esas superestrellas que hoy nos están representando en la MLB. Así que mi gente, bendiciones y sigan en La Mira Sport. No olviden suscribirse, darle like y compartir el contenido.